De vez en cuando, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, aprovechando lo que es el mes de la Biblia. Nosotros teníamos planificado para finales de agosto dar acción de gracias a Dios, para darle gloria y honra por lo que Él nos permite realizar, hermanos, a través de su bendita palabra. Y hoy quiero compartir con ustedes en Esdras capítulo 7, para los que tienen sus Biblias, y vamos a leer un solo versículo bíblico para poder meditar en la palabra de Dios en esta preciosa hora. Los que tienen sus Biblias, vamos a buscar en Esdras capítulo 7 y versículo 10. ¿Lo tienen, hermanos? Dice este pasaje: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, pensando en este texto bíblico, hoy quiero compartir con ustedes sobre las evidencias de la Escritura en el hombre de fe. Es el tema que quiero compartir con ustedes: las evidencias de la Escritura en el hombre de fe. Hermanos, cuando se comete un crimen, suicidio, o cuando hay un accidente, las evidencias son fundamentales para conocer la verdad de los hechos, hablando humanamente. Pero ¿qué dice la Biblia sobre las evidencias de las Escrituras en el hombre de fe? Yo creo que hoy nos va a ayudar la palabra del Señor para poder comprender y aprender 4 evidencias. Y en primer lugar, mis hermanos, en el versículo 10 hay una primera fracción de la palabra de Dios que dice de esta manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Hermanos, la primera verdad que encontramos sobre las evidencias de la Escritura en el hombre de fe es que es una evidencia escritural de meditación divina. Si es una evidencia escritural de meditación divina, pensemos que la palabra inquirir nos ayuda a ampliar para entender su concepto. Tiene que ver con meditar, tiene que ver con reflexionar, tiene que ver con profundizar, analizar, indagar, tiene que ver con averiguar. Una total sumisión de su alma a la palabra de Dios. Cuando vemos lo que hay acá en el texto bíblico, podemos notar que es el impacto de la palabra de Dios en la vida de este hombre de fe. El contexto de Esdras capítulo 7, versículo 25 y versículo 28 nos los confirman, para comprender que es la palabra de Dios que estaba moviendo el alma, el corazón de este hombre de fe, para poder obrar Dios de acuerdo a su propósito en la vida de él. Esdras propuso en su corazón inquirir, o sea, estudiar la ley de Jehová. Y esto nos ayuda para comprender que el pastor, el predicador, el maestro, el evangelista, el misionero debe de adquirir un patrón de lectura diariamente, y no solamente cuando prepara un sermón o un tema, sino debe de ser parte de su diario vivir, para poder nosotros entender que esta es la forma como Dios se manifiesta en la vida de un líder. Y cuando pensamos en los líderes, solo nos lleva a la reflexión: ¿qué es lo que hace la palabra del Señor con todos los que son seguidores de Jesucristo? Las evidencias de la Escritura en el hombre de fe es una evidencia escritural de meditación divina. Dichoso aquel hombre que entiende esta gran verdad y cómo Dios obra a través de su palabra,
para que comprenda, mis hermanos, que inquirir la ley de Jehová demanda de responsabilidad cristiana. Cuando nosotros pensamos en el texto bíblico de Génesis que dice: con el sudor de tu frente vas a ganar el pan diario. Si bien es cierto que la prioridad para los que tienen el privilegio de desarrollar un ministerio debe de ser parte de esta realidad, debe de ser una realidad donde el impacto de la palabra de Dios debe de llegar en la vida de los líderes, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la meditación divina debe de ser parte de todo cristiano, independientemente si es líder o no es líder. Si bien es cierto que el pastor y los líderes por asunto ministerial marca la diferencia, deben dedicarse con más pasión, pero el enfoque de la palabra del Señor llama a la exhortación para que nosotros comprendamos lo que hay acá como impacto de la Escritura en la vida del hombre de fe. Y esta pequeña fracción nos lleva a una segunda fracción. Notemos lo que dice la palabra del Señor. Esta otra fracción en Esdras capítulo 7 y versículo 10 dice de esta manera: y para cumplirla. Es interesante que en un versículo tan pequeño tenemos la palabra y 4 veces. Pero solo nos ayuda a comprender, mis hermanos, que acá encontramos otra verdad, que las evidencias de la Escritura en el hombre de fe también es una evidencia escritural vivencial. Esta es la verdad que tenemos acá a la luz de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros debemos de entender que la predicación empieza con una experiencia en lo personal para que sea vivencial. Ser ejemplo es la esencia, ya que proclamar la palabra de Dios y andar en tinieblas descarta nuestras afirmaciones con nuestra forma de vida que no agrada a Dios. Pero recordando lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22-23, nos ayuda a entender esta gran verdad. Y saben que esa responsabilidad Dios demanda para que todos los hombres de fe entiendan estas verdades, donde nos dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, cuando nosotros aprendemos sobre las evidencias de la Escritura en el hombre de fe, podemos aprender esta gran verdad, que es una evidencia escritural vivencial. Debe de ser una Biblia caminando en donde sea que quiera el cristiano. Ni por más que esté en un lugar de tinieblas o en actividades desagradables, él va a ser luz en medio de las tinieblas, porque esta experiencia con Dios es vivencial. Y cuando nosotros vemos que lo que los hombres ven en nuestras vidas es lo que marca la diferencia, si los hombres ven algo diferente en nosotros, que llevamos la luz de Cristo, que llevamos la palabra de Dios, que somos diferentes a ellos, pues esta es la realidad. Estamos viviendo la palabra del Señor y poniéndolo en práctica. Pero también a la luz de la palabra del Señor encontramos otra gran verdad en relación a nuestro tema: las evidencias de la Escritura en el hombre de fe. Encontramos otra evidencia. Noten lo que dice la tercera sección de este versículo. Y dice de esta manera: y para enseñar en Israel sus estatutos. Hermanos, las evidencias de la Escritura en el hombre de fe también es una evidencia escritural para adoctrinar. A veces, mis hermanos, oímos expresiones que no concuerdan con la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos lo que es doctrina y lo que no es doctrina.
Porque la enseñanza es una palabra generalizada, pero la enseñanza apunta hacia ciertos temas donde usted y yo comprendamos lo que es doctrina y lo que no es doctrina. Ese es el propósito de una enseñanza. Podemos comprender así en resumidas palabras que una enseñanza tiene que ver lo que en realidad edifica y es fundamental para la vida cristiana. Por ejemplo, yo tengo que comprender qué dice la Biblia sobre la doctrina de la salvación. Eso es doctrina. Tengo que aprender con lo que dice la Biblia sobre la doctrina de la justificación. Eso es doctrina. Tengo que aprender sobre qué dice la Biblia sobre la doctrina de la fe. Eso es doctrina. ¿Qué dice la Biblia en relación a la doctrina del infierno? Eso es doctrina. ¿Qué dice la Biblia en relación a lo que es la doctrina de la redención? Eso es doctrina. ¿Qué dice la Biblia en relación a la palabra que a veces pensamos que no es doctrina, pero es doctrina sobre la santificación? Eso es doctrina. Hay ciertas cosas en la Biblia que no tienen que ver con doctrina. Por la influencia cultural y social del pueblo judío, manifestaron ciertas expresiones que no están en conexión a una doctrina, pero tenemos que entender que en la Biblia hay doctrina para entender que esto es lo que significa, lo que la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, que la evidencia de la Escritura en el hombre de fe, mis hermanos, es una evidencia escritural para doctrinar. Lo que quiere decir esta pequeña fracción, y para enseñar en Israel sus estatutos, qué es y qué no es. La Escritura es útil para la enseñanza. Todo buen predicador debe de dejar una enseñanza en el corazón del oyente. Y primera de Timoteo 5:17 lo dice de esta manera: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, los líderes, los pastores, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque Dios va a demandar de ellos. Levítico 10:11 lo dice de esta manera: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Cuando vemos esta gran responsabilidad que Dios ha delegado a los líderes, entonces vamos a comprender que la tarea de enseñar, Dios demanda que su pueblo comprenda lo que es doctrina y lo que no es doctrina, porque la enseñanza es una palabra generalizada que apunta a ciertas doctrinas bíblicas. Y cuando nosotros vemos esto, podemos nosotros ver que en solo un versículo estamos desglosando el sermón para poder edificar nuestra alma, nuestro espíritu, para darle gloria y honra al Señor. Y quiero terminar con lo que dice Esdras 7:10, con una última fracción que dice y. Noten qué es lo que dice de último: y decretos. Notemos lo que dice: y decretos. Hermanos, las evidencias de la Escritura en el hombre de fe, la otra verdad que encontramos, también es una evidencia escritural para gobernar. Si es una evidencia escritural para gobernar, nos ayuda a entender que, en otras palabras, los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto. Son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, de tal forma que Él conoce, ha organizado desde siempre todo cuando ha de ocurrir, ya sea eficazmente o permitiéndolo. Esto implica que Él directamente hizo que ocurriera. Para entender sobre lo que es la soberanía de Dios en relación a sus decretos, podemos comprender que en relación a esta palabra y decretos, podemos nosotros aprender que es una decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia, que tenga competencia, ley, ordenanza, orden, resolución. Cuando entendemos esto, podemos entonces aprender
que aquí es Dios quien decreta o gobierna con la autoridad de su palabra para su pueblo de fe y para el mundo quien Él creó. Para entender lo que es la soberanía de Dios, Dios gobierna a través de su iglesia, pero sigue gobernando al mundo que está muerto en sus delitos y pecados, buscándolos. Y esto entonces nos ayuda a comprender de que Dios gobierna porque Él ha decretado y Dios obra a través de su palabra revelada. Jesús lo decía de esta manera para el pueblo de fe, para comprender lo que hay acá de fondo en relación al pueblo, en relación a los hombres de fe. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, muchas veces se nos ha presentado esta palabra tan hermosa para la sociedad que tiene que ver con la felicidad. Todo mundo quiere felicidad. Pero el cristiano, más que felicidad, Dios le demanda para que sea santo. Hay una diferencia entre santidad y felicidad. Y cuando entendamos que la santidad es el fundamento para que esa felicidad no sea relativa, vamos a comprender que esto marca la diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente que aprende a santificar su vida para el Señor en medio del dolor, en medio de la desgracia, de la prueba, de la tentación, él practica la santidad porque quiere honrar a Dios primero antes que cualquier cosa. Y entonces la palabra del Señor nos está ayudando a comprender de que Dios gobierna, decreta y obra a través de su palabra revelada. Y Jesús lo dice de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y para comprender todo lo que implica todas estas áreas, podemos nosotros ver la amplitud de esto en 2 Timoteo 3, 16, 17. Porque tenemos la escritura con nosotros. Y lo dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que hace la palabra de Dios. Es como Dios gobierna a través de su palabra en su pueblo. La razón del por qué nosotros amamos la palabra de Dios y nuestra alma tiene sed de la palabra de Dios, para que Dios moldee nuestro carácter, para que Dios obre en nosotros, en nuestras flaquezas, para que Dios nos ayude a ser más responsables para su gloria y su honra, porque todos necesitamos de la palabra de Dios para corregirnos. Esta es la razón del por qué tenemos la escritura, para entender, mis hermanos, que es una evidencia escritural para gobernar. Porque Dios dejó su palabra para que Él gobierne a través de su palabra a su pueblo. Y para los que no son de su pueblo, los que no son de fe, pues también Dios es Rey de Reyes, Él es soberano. A Él no se le ha escapado nada. Él sigue gobernando a todos aquellos quienes le han declarado la guerra. Él lo ha diseñado con un propósito para los rebeldes. Pero algo interesante y sorprendente es el testimonio que da un rey pagano en relación a alguien que es un hombre de fe. Para ver esto lo encontramos en Esdras capítulo 7, 12, para ver el testimonio que da este hombre, de este hombre. Escuchen lo que dice la palabra del Señor, Esdras 7, 12. Artajerjes, rey de reyes, hablando terrenalmente, era un gobernante terrenal. A Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Qué sorprendente la forma como este rey hablaba de este hombre, que de manera muy específica lo que está diciendo cuando dice: miren, acá está un hombre que es sacerdote del Dios Altísimo y escriba erudito. Cuando él da testimonio de quién es Esdras, lo que está diciendo es que este erudito, este Esdras, era alguien que era sabio, culto,
instruido, leído en la palabra de Dios, letrado en la palabra de Dios, entendido en la palabra de Dios, experto que investigaba las profundidades de la palabra de Dios. Este es un erudito. ¿Con qué razón Dios usaba a este hombre? Sobrenaturalmente. Y Esdras da testimonio. Solo la gracia de Dios es quien nos usa. Solo su misericordia. En nosotros mismos no hay nada bueno. Pero en el poder de la Escritura, en el poder de la palabra de Dios, Dios obra, Dios cambia, Dios transforma, Dios redarguye, Dios testifica, Dios alcanza a los perdidos para que aprendan a doblegarse delante de Dios y llegan arrepentidos delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, hermanos, que en un solo versículo nos ha ayudado para comprender estas grandes verdades que hemos aprendido. Que las evidencias de la Escritura en el hombre de fe, hemos aprendido 4 verdades. Que es una evidencia escritural de meditación divina, es la primera verdad. Pero también es una evidencia escritural vivencial. El Evangelio viviéndolo en el mundo. También es una evidencia escritural para doctrinar. No hay para dónde. Si aquel que se llama hombre de fe no le interesa el cielo, la santidad, qué dice la Biblia en relación al pecado, al diablo, al infierno, si no le interesa eso es porque no es hombre de fe. Porque es una evidencia escritural para doctrinar. Y la última verdad nos recuerda Esdras de que es una evidencia escritural para gobernar. Es Dios quien gobierna a su pueblo. Es Dios quien gobierna a su iglesia. Muchas veces somos tentados a quitarle el lugar que le corresponde a Dios como humanos que somos y ni aún como cristianos. Pero tenemos que entender esta gran verdad. Si lo que predica el pastor y enseña el pastor no está a la luz de la Escritura, no tiene ninguna autoridad el pastor. Se llame como se llame. Si los que enseñan y predican la palabra de Dios no está de acuerdo a la Escritura, no hay ninguna autoridad en estos supuestos líderes. Pero acá vemos una evidencia sobrenatural en lo que Dios nos ha enseñado, la razón del por qué le damos gloria y honra a Dios, porque nos ha dejado la Escritura. Estamos recordando y acción de gracias sobre el día de la Biblia. Y hoy la palabra de Dios nos ha enseñado sobre las evidencias de la Escritura en el hombre de fe, que es un hombre de meditación divina. Es un hombre con evidencia escritural vivencial, lo vive, no solo lo predica. Y es un hombre con evidencia escritural para doctrinar, pero también con evidencia escritural para gobernar, para que entienda el pueblo que es Dios quien gobierna su pueblo. No es el pastor, no, hermanos, no. No son los líderes, no es la iglesia, no. Toda fe del pastor, de los líderes de la iglesia, tiene que ser consistente a la luz de la palabra de Dios. Si no está a la luz de la palabra de Dios, no es gobierno de Dios. No es gobierno de Dios, porque Dios gobierna a través de su palabra. Le damos gracias a Dios por esta bendita Escritura que nos corrige, porque a todos nos corrige. Todos necesitamos que nos redarguya, que nos corrija, para que nosotros aprendamos estas 4 grandes verdades, que esto es lo que vio este rey. Dio testimonio de la vida de este hombre, para que nosotros, hermanos, podamos ver que los del mundo pueden dar testimonio. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en el mundo? El testimonio de este rey, sacerdote. Miren cómo describe a Esdras: sacerdote, hombre experto en la palabra del Dios Altísimo, hombre que se dedica, hombre
que da testimonio de quién es su Dios. Hagan lo que el Dios de él ha dicho. Miren todo el contexto. Todo el contexto eso dice. Hagan todo lo que el Dios de él ha dicho. Porque el poder de la escritura había impactado en la vida de Esdras, también en la vida de su pueblo a pesar de sus flaquezas. Y ahora un rey pagano dice: no hay otro Dios como el Dios de Esdras. Si lo pueden decir aquellos que todavía no entienden quién es Jesucristo, ¿por qué nosotros no podemos darle gloria y honra a Dios por esta bendita palabra? Tenemos que someternos, hermanos, porque Dios gobierna a su pueblo, sigue gobernando a su pueblo y viene por su pueblo. No hay otra forma como Dios gobierna a su iglesia, es por su palabra, a través de su palabra, en su palabra. Cuando aprendamos esto, vamos a entender por qué Dios nos dejó esto. Porque el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, que la gloria y la honra sea para el Señor. Dios les bendiga.